Estamos y continuamos con la enseñanza acerca de la doctrina de los bautismos. En esta ocasión toca analizar Efesios 5, 25 y 26 con el título El lavamiento por la palabra. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Analicemos el verso. Dice, no es, el tema no es hablar acerca de una consejería matrimonial, aunque este versículo arroja algo muy importante acerca de la vida conyugal, acerca de la vida del matrimonio, pero no es el enfoque de esta enseñanza enfocarnos en ese asunto, sino en la última parte. Dice que Jesucristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Pero esa última parte dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos en el tema de los bautismos y habíamos dicho que una de los valores de bautismo es lavamiento. Es uno de los propósitos del bautismo, es traer un lavamiento interno de nuestros corazones y nuestra mente. Pero en este caso está hablando que el lavamiento es por medio del agua de la palabra. El valor de la palabra de Dios es agua, o el valor del agua es también la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la creemos, se activa en nosotros la verdadera fe. Una fe que pueda sentar la base para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que nos va realmente a demostrar que realmente hemos creído y que tenemos una fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe que Dios le agrada es la fe que se activa por medio del oído espiritual. Pero el oído espiritual se va a activar por medio de la palabra de Dios. No es oír cualquier filosofía o oír cualquier enseñanza o simplemente creer por creer que existe un Dios. No, sino que es la fe enfocada en el Señor en base a lo que dice la palabra de Él sobre Él y lo que a Él le plazca revelarnos. Porque no es mediante el esfuerzo del ser humano que nosotros vamos a conocer a Dios. Si Dios no se revela al ser humano, imposible, por mucho estudio o por mucho que nos afanemos en buscar la revelación de la persona de Dios en nuestra vida, si a Dios no le place revelarse a nosotros, simplemente no va a suceder. Pero aquí lo que estamos hablando es de que la palabra de Dios va a traer un lavamiento, una purificación, que es el propósito del bautismo. Cuando nosotros bautizamos con agua, estamos simbolizando, estamos expresando públicamente de que que hemos oído la palabra de Dios, que hemos creído en ella, que vino el Espíritu Santo y está haciendo su obra de lavamiento, de purificación en nuestros corazones. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero no es simplemente que el Señor haya hablado y que en automático hayan quedado limpios, sino que la recepción de la palabra expresada por el Maestro y que los discípulos recibieron en fe, eso los llevó a tener una operación de purificación en sus corazones. Salmos 19:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Es la palabra, viene a nuestra vida, nosotros creemos a la palabra, nosotros ponemos por obra la palabra y esto empieza a hacer ese bautismo interno de purificación y de lavamiento en nuestro camino. Nuestro camino es nuestros planes, nuestros propósitos, eh, hacia dónde vamos. Ese es nuestro camino. Todo camino tiene un destino. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es el destino de nuestro camino en la vida? ¿Las cosas de la tierra
o estar enfocadas en las cosas de Dios. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjense, eso es algo muy importante. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. ¿Quiénes son los que recibieron su palabra? Los que oyeron la palabra y creyeron en la palabra de Dios. Esos son los que recibieron la palabra. Pues no solamente eso, sino, como vuelvo a repetir, todo esto más que empezaron a obedecer la palabra. Eso empezó a traer esa purificación o ese bautismo interno. Por eso, a través del acto público el bautismo en agua, ellos estaban confesando que todo eso estaba sucediendo dentro de su corazón, en su vida, en su mente. Y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor quiere a través del bautismo añadir, por eso en la gran comisión el Señor Jesucristo dijo, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, uniéndolos y lavándolos mediante ese bautismo de esa experiencia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para poder ser testigos de nuestro Señor aquí en la tierra. Haciendo un recuento rápidamente, Cristología me lleva a la cruz para reconocer que soy un pecador. El arrepentimiento de obras muertas me dice que aún hay actos religiosos por medio de los cuales yo me quiero presentar como justo delante de Dios y que también me tengo que arrepentir de esas cosas. La fe en Dios me lleva a confiar en Dios, a no confiar en mí mismo y en las obras que yo estoy haciendo, pensando que eso es lo que me va a llevar a la salvación, sino que tenemos que confiar en el Señor y en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que nos da verdaderamente el acceso a la salvación. Y cuando suceden estas cosas, entonces viene la operación de los bautismos, que son los lavamientos para tener una buena conciencia, para tener una verdadera identidad en el Señor, y en esa identidad nosotros empezar a andar en vida nueva. Por eso, en la siguiente doctrina de la siguiente semana vamos a hablar acerca de la imposición de manos, que son las activaciones que vienen por parte de Dios mediante el Espíritu Santo para que nosotros se recuperen los dones, las capacidades, los ministerios, para andar en una vida nueva por medio de la doctrina de la resurrección de muertos, y así prepararnos para un juicio eterno, para un juicio final que todo ser humano va a tener. Amén.